El segundo episodio, Entre el mundo y mío, terminó con el último mensaje del King a Tolga: no nos volvamos a ver, de la cuenta falsa, y Tolga diciendo: ya es demasiado tarde, no te dejaré. El tercer episodio comenzó mostrándose hace una hora. Tolga se levantó de la cama, vio el mensaje, se deprimió, salió a correr. Mientras corría, recordó lo que había vivido ayer con Berlín en la exposición digital. Mientras tanto, el manager de Tolga llamó y le dijo a Tolga que se escribieron cosas muy buenas en las redes sociales sobre lo bien que jugó ayer en el escenario del teatro, y que a todos les gustó mucho la obra. El manager de Tolga dijo: sigue haciendo lo que estás haciendo, porque estás muy bien estos días. Tolga estaba de buen humor, sonrió y le envió un mensaje de texto a Berlín. Ya es demasiado tarde, no te dejaré ir. Agregó la foto que tomaron ayer a continuación. Primero vio el mensaje, estaba desconsolado. Volvió a estar juntos, fue a la casa de Sinem a primera hora. Sinem ya llegaba tarde al trabajo porque estaba pasando el rato con las oficinas por la noche. Primero, le preguntó a Sinem qué pasó ayer. Sinem tuvo miedo y dijo que no había pasado nada. Volvió a preguntar al principio, pero no obtuvo respuesta. Primero, salió enojado de la casa de Sinem, le envió un mensaje a Tolga desde la cuenta falsa y le dijo: comillas, ¿por qué no me dejas? ¿Qué te he hecho? Tolga dijo: me hice aceptar el juego. Estoy empezando ahora. No puedes perderte. Los ojos del King se llenaron de lágrimas. La reunión ha comenzado. La mente del King estaba en Tolga, en sus relaciones cercanas al final. Mientras Sinem hacía una presentación a los demás empleados sobre la idea que el King había aprobado en la reunión anterior, el King volvió a enviar un mensaje a Tolga desde la cuenta falsa y dijo, por ejemplo, ¿qué no olvidaste ayer? Tolga dijo: déjame decirte una cosa. Exposición digital. Primero se quitó el teléfono de la mano, miró a Sinem y preguntó: comillas, ¿te gustaría materializar tu idea en la exposición digital? Sinem se sorprendió, el King fue a Sinem, los ojos de Sinem se llenaron de lágrimas y abandonó la reunión. Primero miró a los ojos de Bursin. Bursin acababa de pasar junto al King, como si te lo dijera. Cuando King no respondió al último mensaje de Tolga, Tolga envió un mensaje de texto una vez más, comillas, ¿por qué estás en silencio? Soy el único que no puede olvidar la exposición. Cuando vio el mensaje por primera vez, se acercó a Sinem, que estaba llorando en el fregadero. Cuéntame qué pasó ayer, dijo. Sinem dijo: lo siento mucho, señor Alkin. Estaba muy asustada. Fui a la exposición para que ella aceptara el teatro. No tenía otro propósito. Si no hubiera ido allí, ella no habría aceptado el teatro. De verdad. Primero, comillas, ¿crees que alguna vez volveré a confiar en ti? Ella preguntó. Luego los dos se dirigieron al lugar donde estaba la exhibición digital. Sinem retrató lo sucedido uno por uno. Sinem dijo que Tolga finalmente salió de la habitación, tenía mucho miedo, y luego, cuando Tolga le tocó el hombro, tuvo miedo y Tolga la abrazó casualmente. Mientras hacía esto, animó todo uno por uno. Sinem dijo: entonces, le dije que hizo trampa y perdió la apuesta, y él dijo: bueno, ¿por qué no me siento así? Dijo. Primero salió de la habitación con lágrimas en los ojos. Sinem corrió tras ella. El King le dijo a Sinem: espera noticias mías, te encontrarás con Tolga por última vez. Al principio lloraba, conducía, aceleraba, se enfadaba mucho por todo. Cuando se hizo de noche, asistió a un desfile de modas y Bursin se sentó a su lado. Estaba feliz de ver a su mejor amigo por primera vez. Bursin se rió y le preguntó al King: ¿cómo estás? Primero, dijo, subestimé a esta chica. Tolga se enamoró de ella. Entonces, ¿qué planeas hacer? Preguntó Bursin. Primero, dijo, le daré a elegir, él me elegirá a mí o a él, y terminará aquí. Cuando llegó a casa por la noche, vio a Tolga, que estaba esperando noticias de Berlín hasta la noche, porque el mensaje que estaba esperando no llegó. Le preguntó a Tolga cómo estaba. Tolga dijo: bien, genial, excelente, y se puso de pie. Se sintió muy mal porque pensó que había traicionado al King. Se acercó al King, le dio las gracias. Primero preguntó: ¿para qué? Porque me amas, respondió Tolga. Los dos se abrazaron y lloraron. Primero, mientras estaba sentado en el jardín, llegó un mensaje de Tolga a la cuenta falsa, dijo: si quiero caer sobre ti, este silencio, felicidades, funcionó. Al menos dime si eras real. Primero vio el mensaje, llamado Sinem, decía: no hagas planes para mañana. A la mañana siguiente, el King dejó una nota para Tolga, que se había deslizado en el sofá después de beber, diciendo: hice una reserva en el hotel para nuestro aniversario. Nos vemos en la noche. Cuando Tolga vio la nota, se avergonzó de sí mismo y dijo: comillas, ¿cómo me atrevo a olvidar este día? Mientras tanto, su gerente llamó, busqué en su cuenta de Berlín. Dijo que trabaja en la revista de autos, busqué en todas las revistas y te envié las fotos. Tolga miró las fotos, ninguna era de esa chica. Se dio cuenta de que lo habían engañado. Primero, llamó a Sinem y le dijo que hacer uno por uno.
Hubo tarde. El Kim y Tolga se prepararon para comer y bajaron al restaurante. Justo frente a su mesa, Sinem estaba lista para lo que tenía que hacer. En primer lugar, le hizo una señal con el ojo a Sinem sin que se diera cuenta. Sinem asintió primero y Tolga fue a la mesa. Después de unas frases románticas, el Kim se levantó del fregadero y miró a Sinem. Primero esperó en secreto en la puerta del restaurante y le dijo a Tolga de la cuenta falsa: no te iba a escribir otra vez, pero tienes que creer en el destino. Ahora mismo estoy sentada en tu mesa de enfrente. Tolga leyó el mensaje, miró a su alrededor y vio Berlín. Sinem saludó a Tolga. Justo cuando Tolga estaba a punto de levantarse e ir hacia Sinem, llegó el Kim. Primero, sonrió y le dijo a Tolga: nuestra canción está sonando, bailemos. Después de bailar un rato, el Kim le hizo una señal a Sinem y colocó a Tolga para que viera a Sinem mientras bailaba. Se acercó a la mesa donde estaban sentados Sinem y Kim y Tolga y colocó la tarjeta con el número de habitación debajo del plato de Tolga. Tolga vio la tarjeta. Sinem fue a su habitación. El baile terminó. Primero dijo que tenía mal el estómago y se fue a su cuarto. Tolga se quedó solo, tomó la tarjeta de debajo de su plato y estaba completamente confundido. El Kim y Sinem esperaban emocionados en sus habitaciones separadas. ¿A quién elegiría Tolga? Sinem estaba tan segura de sí misma que se miró al espejo, sonrió, se echó perfume por todo el cuerpo. Sonó el timbre, era el Kim. El Kim le dijo a Sinem: esta es la última reunión. ¿Cuándo? Tolga, entré en esta habitación, puedes hacer lo que quieras. No lo cuestionaré, dijo. Sinem sonrió y preguntó, comillas, ¿por qué la señora Al Kim me elegiría mientras estás de pie? Primero, dio un paso más cerca de Sinem y le dijo: eres tan segura de ti misma que rociaste tanto perfume, y se fue. Sinem estaba avergonzada, no podía decir nada. Confundido, Tolga estaba tratando de decidir a qué habitación debía ir. Miró los números de las habitaciones y vio que las habitaciones estaban una frente a la otra. Mientras tanto, las dos mujeres esperaban en la habitación con entusiasmo para ver qué pasaría a continuación. Tolga eligió una habitación, entró, saludó, sonrió. Así terminó el episodio.